do. I hate to do it all the I do. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Esto es Crisol de Cultura en su programa 155. Desde la televisión de Ferrol, la ciudad gallega ilustrada por excelencia. Y es desde esta geografía del noroeste de España que damos a todos ustedes, a todos vosotros, la más cordial bienvenida en este sábado 22 de abril de 2023. Saludos de muy grande afecto a todos nuestros espectadores en Hispanoamérica y en general a todos cuantos entiendan y conozcan la lengua castellana, la lengua española más universal. Y bien, hoy ocupará nuestra conversación la memoria en homenaje de Fernando Sánchez Dragó, fallecido hace pocos días en su casa de Castilfrío de la Sierra, en la provincia de Soria. Allí donde albergaba, entre otras muchas cosas relevantes, su biblioteca personal, conformada por unos 120.000 libros, en los que muy fácilmente resultará verdad que se trata de la biblioteca privada más grande del mundo, muy probablemente. Escritor, periodista, ensayista y traductor, viajero infatigable, espíritu indómito y aventurero y sobre todo, por cuanto antecede, esencialmente un hombre libre. Por lo demás, cómo no decirlo, precisamente en este momento, en este plató, maestro sin parangón comparativo en la dirección y presentación de programas de televisión relacionados con la cultura, en particular de carácter literario. Desde el llamado Encuentros con las Letras, hasta el más reciente, Libros con Wasabi, pasando por Negro sobre Blanco, todo un magisterio de pedagogía fecunda, de amenidad, de estilo singular y atractivo, seductor como su personalidad toda. Fernando Sánchez Dragó, persona y personaje, también muy propicio a invectivas y polémicas. Bueno, ya voy a saludar de inmediato a Emilio Saldaña, profesor de filosofía y querido amigo, que será con él con quien pastoreemos este programa, además especialmente complacidos por honrar la memoria y la figura y la personalidad de Sánchez Dragó, y ya será así pues que abramos la conversación. Bueno, buenas noches, Emilio. Hola, buenas noches. Pues no sé, si te parece, pues a ver qué se te ocurre como primer comentario a propósito de Fernando Sánchez Dragó y ya por ahí continuamos, ¿verdad? Pues mira, oyéndote, yo empezaría por la biblioteca, la famosa biblioteca de los 120.000 libros. En los últimos años le preocupaba un poco el destino de todos esos libros. Entonces anduvo por ahí preguntando que si cuando él muriera aceptaría la donación pues, a la biblioteca de no sé dónde, el ayuntamiento de no sé dónde más, la fundación de otro sitio. Y en todas partes se encontró una respuesta negativa. Entonces, claro, por otra parte, dejárselo a la familia, pues tampoco era, es que es una cantidad muy grande de libros. Entonces se le ocurrió una historia que es fascinante, pero que no creo que se lleve a cabo, que era construir una pirámide hecha con esos libros. Una pirámide, pues que tendría, yo qué sé, una pirámide hueca por dentro, de manera que los libros fueran como los ladrillos con los que se construiría la pirámide, y en el interior destinar un sitio para su cadáver embalsamado,
como un faraón de la modernidad literaria, y que fuera un sitio de visita, en fin, cultural o turística, aprovechando la cercanía de Castilfrío a Numancia, donde se podía hacer ahí como un circuito de, en fin, distintas heroicidades de la historia de España. En fin, creo que eso no se hará nunca, pero a mí me parecía una idea así, da un poco de miedo, pero me parecía una idea brillante y, bueno, hay que tomarlo siempre con una cierta distancia, porque probablemente fuera una broma. Pero a mí me pareció una broma muy literaria, realmente. Una pirámide con él dentro allí momificado y los admiradores en procesión ir allí, a ese interior. Pensaba, además he consultado con empresas para el tratamiento de los libros, porque claro, hay que darles un tratamiento de impermeabilización y de solidificación para que funcionen como si fuera un ladrillo, porque si no, no se aguantan. Entonces había encontrado empresas que sí, que se comprometían, si hace falta, pues a darles un plastificado a los libros, una especie de barnizados que no sé qué, de manera que pudieran resistir el sol y la lluvia, bueno, y el tiempo, las inclemencias y tal, y aquello pues tuviera una duración, no tanta, supongo, como las pirámides egipcias, pero y desde luego sería un momento único en el mundo. Bueno, yo creo que la introducción, que mira que no la podíamos haber pensado, pero desde luego es magnífica, porque yo estoy absolutamente de acuerdo, y yo creo que Sánchez Dragó estaría complacidísimo, bueno, dentro de algún elemento crítico, naturalmente, pero de que empezáramos el programa de este modo. Sí. Porque yo creo que es lo que define su personalidad de manera completamente redonda. Yo no soy un intérprete, no pretendo ser un intérprete de Sánchez Dragó en su sentido esencial y más. Un Sánchez Dragólogo. Sí, no pretendo eso, por más que me mueve, siempre me movió, tú lo sabes, a una admiración rendida de siempre, de siempre. Ahora, esa idea, yo creo que, bueno, de hecho, tu comentario del final ya abona lo que voy a decir. Que lo dijo medio en broma, ¿acaso? Ahora, que lo dijo medio en serio también, sí, también sin la menor duda, porque de ahí, el que hubiera consultado, sí. Bueno, es que la idea... De hecho, hizo los cálculos sobre el tamaño posible a partir de la cantidad de libros que tenía que podría alcanzar la pirámide, y sería una pirámide grande, porque claro, 120.000 ladrillos, digamos, son muchos ladrillos. Así es, así es. Entonces, la idea es brillante, brillantísima, y desde luego muy dragoniana, sí. ¿no? Muy de Sánchez Dragó, muy propia de Sánchez Dragó, ¿no? De esa mente fértil y, sí. En fin, y con su punto extravagante sí. y provocador, claro. Sí, claro. Pero en este aparte caso, sería un monumento a sí mismo, porque estaría él allí en el centro de la pirámide, allí en el sarcófago, bueno, o lo que fuera. Bueno, un monumento a sí mismo es que en definitiva a su mayor gloria también. Se trata de su biblioteca. Claro, no, y de él, y de físicamente de bueno, sus restos. Ahí tenemos, nos sirve realización, ahí estaba más saludable. Una foto que a mí me hace congraciarme de inmediato con esa sonrisa de Sánchez Dragó, esa... En fin, todo aquello que a algunos, me gustaría pensar que a una minoría, pero no se sabe, les resulta perturbador, a mí me resulta todo lo contrario. Es decir, esa imagen es magnífica, yo creo que vaya en su homenaje perenne el reconocimiento de esa imagen, ¿no? Porque creo que es muy a propósito. Creo que sí, da bastante bien el perfil del tipo de, sí, yo creo de persona que era, ¿no? Sí, afectuosa, tolerante, irónica. Sí, yo pude ver una foto bastante significativa, bastante representativa. Sin duda. Y por cierto, sobre eso que abundas, ahora vamos a, en fin, a añadir otras cosas que van en ese sentido, ¿no? Pero bueno, el frontispicio con el que se abrió el programa es magnífico, porque eso es cierto, la idea es magnífica. Incluso en pensar, digamos, en su efecto turístico de llamada, y no sé, él llegó a hablar de japoneses sacando fotos allí de camino a Numancia, lo cual tiene gracia, teniendo en cuenta que la mujer de su último hijo era japonesa. Sí, así es. Algo de humor y de zumba había en todo esto, ¿no? Por cierto, el hijo se llama Akela, sí. Que naturalmente es japonés, ¿no? Sí, porque es con K. Sí. Akela
y aquella a pie de féretro, que tiene 10 años. se dice que le dijo: papá, te prometo que seré escritor. Bueno, que lo intentaré. Bueno, ya sé que estas cosas, pues, en fin, pueden ser al final, pero hay que tener en cuenta que este niño, que claro, más o menos se daba cuenta de la edad que tenía el padre, en algún momento le dijo: papá, no te mueras nunca. Pero claro, esto no lo podemos gestionar muy bien, entonces ya se sabe, ¿no? Sí, pero después bueno, de la inmortalidad y de la farmacéutica de la inmortalidad podemos hablar después. tenemos aquí, la farmacopea, tenemos aquí un libro a propósito. Yo no sé si nos va a dar tiempo a todo, pero en fin, ya eso ya se verá. Vamos a ver. Yo tengo ya se lo dije a Emilio, esto sí se lo dije incluso por teléfono hace un par de días, ¿no? Que mi intención en este caso no era hacer un programa con un guión, digamos, convencional al uso, sino que yo creo que la personalidad de Sánchez Dragó y sus circunstancias alrededor de todo esto, y la buena armonía, digamos, psicológica que tenemos a propósito de Sánchez Dragó, Emilio Saldaña y yo mismo, yo creo que esto no requiere guión. Trabajo sí, que es otra cosa, ¿no? Pero no guión en el sentido convencional. A mí me gustaría pensar que Sánchez Dragó está presente de aquí, de todas las maneras posibles, y me gustaría que fuera así. Entonces, lo que me pareció más de oportunidad es recoger, de una manera naturalmente con un cierto intento selectivo, pero no en su totalidad, porque los comentarios a propósito de gente que le reconocía, que le quería en su caso, de una manera formal, por vía de amistad y demás, yo lo que hice fue eso. Me dediqué a recoger comentarios de personas próximas a él, pero a partir de después de la muerte. Sí, pero a partir de los periódicos y de de los noticiarios, bueno, y alguna otra sí, cosa suelta, pero a partir de los periódicos, que es algo que queda negro sobre blanco, mira por dónde, ahí impreso. Y voy a empezar con unas palabras que le dedica yo tengo que decir que algunos de ellos, cuando los leí, a mí me resultaban particularmente emotivos, porque yo estaba de acuerdo con lo que decían, y no solo estaba de acuerdo, en algunos casos es que estaba emotivamente de acuerdo, es decir, me movían. Estoy hablando, por ejemplo, de Fernando Rodríguez Lafuente, al que me voy a referir ahora, y de Luis Alberto de Cuenca, un amigo de él, en fin. Próximos. Muy los más próximos habían muerto ya, porque, según propia confesión, sus amigos del alma eran Racionero, Aute y Escotado, que murieron recientemente, especialmente Escotado, claro. Sí, no, así es. En la última edición del programa Libros con Wasabi, yo vi 2 de esos programas que coincidieron con la muerte de Escotado y la de Aute. Decía cosas muy parecidas de los dos, de su relación de amistad. Y bueno, eso, eran los amigos del alma. Sí, cierto. Claro, nadie se imaginaba que tan poco tiempo después se muriera él. Sí, así es. Bueno, voy a empezar entonces a citar unas frases sueltas de unas palabras de Fernando Rodríguez Lafuente, un hombre de referencias cultas inequívocas, más joven que Sánchez Dragó, más joven incluso que yo mismo, que ya, en fin, sí, algo más joven, pero un hombre, digamos, de devoción literaria. Por cierto, que fue director del ABC Cultural en su momento. Bueno, estos 3 amigos que he citado yo eran también más jóvenes que Dragó. Sí, claro. Bien, de los 3 que citas, yo tengo referencias indirectas. Algo hablé con Aute, circunstancialmente. Llegaron a ser vecinos. Yo creo que se hicieron amigos a partir de que eran vecinos paré con paré en una urbanización cuando vivía. Y yo creo que empezó ahí. Bueno, Luis Eduardo Aute, es una personalidad, ya que lo citas, ¿no? Es una personalidad
de la que podríamos cualquier día ocuparnos en el programa, pero al completo, Sí. porque tenía una personalidad múltiple, de una persona artística, culta, Dibujaba, en el pintaba, mundo de la música y en hacía el mundo de la... canciones, En efecto, escribía. en efecto. Así que, bueno, y que por cierto ya nos referimos aquí alguna vez a él, así de verdad. Bueno, continuemos con nuestra memoria, nuestro homenaje con Sánchez Dragó. Escribió Fernando Rodríguez Lafuente lo siguiente: un heterodoxo, Sánchez Dragó, claro, alguien que tiene la libertad como emblema. Yo empecé por decir lo del hombre libre hace un rato, al principio, en la introducción. Sí. Esto es muy importante porque hay una gran cantidad de gente, incluso gente intelectualmente formada, lo cual a mí ya me mueve a un desconcierto extraordinario, que habla de la libertad con desparpajo y que desde luego se está refiriendo a otra cosa. No sea que libertad. Desde luego la consideración de ser hombre libre, a que yo me referí en la introducción, relacionándolo con Sánchez Dragó, y el propio comentario de la libertad como emblema, que dice Rodríguez Lafuente, no tiene nada que ver con eso. En la calle se vocea libertad. No se sabe lo que se quiere decir. La libertad no es algo que se pueda reconocer desde el punto de vista de la turba en la calle. Es otra cosa. Hombre es hombre en singular. Y por cierto, no tengo que decir que al decir hombre, digo mujer, que ya estabas tú pensando otra cosa. No, Es por una cuestión supuesto. gramatical. Claro. El que claro, sabe gramática claro, sabe eso. Claro, claro. No, bueno, pero, a ver, las que se oponen a esto no saben gramática. No, o la saben, pero la quieren cambiar. No, yo, sí, bueno... Pero la gramática no se lo que cambia tiene por que ver decreo. conmigo, desde luego, no la van a cambiar. De ninguna manera. Eso Es no ha decir, funcionado nunca. Claro, No es la primera vez que se intenta claro. cambiar la realidad cambiando las palabras. Claro, Y claro, nunca claro. funciona. Eso es pensamiento mágico, que diría Trías, Eh, otro amigo conocido de En efecto, en efecto, de en Sánchez efecto. Dragó. Bueno, pues decía de Rodríguez Lafuente, un heterodoxo, alguien que tiene la libertad como emblema. La libertad de uno sin dañar a los demás. Es tan importante esto, sin dañar a los demás. Que cambia de parecer cuando lo considera. Y que se va del blanco al negro sin paradas intermedias. Y después, si quiere, se olvida de ambos, incluso de sí mismo. Un ser completamente libre. Este es, en fin, el tuétano de todo esto. Un ser completamente libre, que acierta y se equivoca, que no para de enredar y de molestar al poder, porque ignora cualquier poder. Indigna a los que mandan, claro. Rompe las convenciones, pero todas, y sufre la persecución de los que en cada época se consideran la esencia de la sociedad. Sánchez Dragó continúa. Rodríguez Lafuente ha sido el último heterodoxo, un fin de época, una especie que ya anestesiada y temerosa y que naturalmente ven personas como él una potencial amenaza. La amenaza, a ver, ¿la amenaza de qué? De la libertad sin límites. ¿Ves cómo sabes algo de gramática? Es decir, la amenaza de la libertad sin límites. Hombre, yo diría que no solo ofende a los que mandan, sino también a los que obedecen. De ahí que haya tanta gente enfadada con él, porque los obedientes, los sumisos, son también ofendidos por el hombre libre, que Claro. se desmarca. Pero- Por el águila angustiada, que diría Nietzsche, ¿no? Ese que está por encima del rebaño sobrevolándolo en soledad. Y por otra parte hay que distinguir lo que es un hombre libre como talante, el hombre libre por dentro, el hombre libre en sí, de unas circunstancias que nunca permiten esa libertad y que son más o menos opresivas. Dragó estuvo en el franquismo, estuvo exiliado, estuvo fuera, estuvo dentro y ejerció su libertad contra esas circunstancias más o menos opresivas, claro. Por cierto, circunstancias opresivas, circula por ahí alguno de sus últimos testimonios,
Yo lo dije aquí de una manera más o menos indirecta algunas veces, y entre nosotros, hablando entre nosotros, por supuesto. Dijo él, no es el debate que nos ocupa ahora, pero dijo él algo que es del todo inequívocamente cierto, pero claro, se dice políticamente incorrecto, ¿no? Pues políticamente incorrecto, claro. Dijo Sánchez Dragó, no, el franquismo estaba en lo que estaba. Venía de una guerra, grosso modo, venía de una guerra y naturalmente tenía un objetivo represor cerca de una determinada actividad política. Si tú no te metías en política, en esa actividad en concreto, no tenías ningún tipo de inconveniente. Ninguno es ninguno. Es decir, la referencia a la libertad, y añoraba él, dicho en términos así, la libertad del franquismo. Bueno, tú sabes que él relativizó mucho su oposición la revuelta del 56. Sí, cuando era comunista. Exactamente. Pasó por la cárcel. Cuando era comunista, sin carné. Bueno, pero era comunista porque estaba, en fin, en el grupo de los captados por Semprún, que también tuvo luego problemas con el partido, claro. Sí, claro, justamente. Otro espíritu libre. Sí. Federico Sánchez. Se despide de ustedes. Exactamente. Bueno, vamos a ver. Gárgoris y Avidis, nos ocuparemos de ella dentro de un rato. Sí, porque es el libro que voy a recomendar yo. Estupendo. Pues mira, sin perjuicio de todo lo bueno que vayas a decir, ya anticipo yo que el libro fue presentado en el Ateneo de Madrid, en su momento, con la presencia interviniente de Dámaso Alonso, Julio Caro Baroja, Fernando Arrabal, Fernando Sabater, Luis Racionerio y Agustín García Calvo, como hoy mismo, personalidades más o menos como las que yo hoy. creo que se vio ya desde el primer momento que ese libro era un libro importante. Claro, es decir, se debió de primera hora. Claro, por eso la participación de esta gente. Claro, justamente. Que además son muy diversos, porque entre Dámaso Alonso y Agustín García Calvo, ya me dirás. Cierto. Bueno, pues no ves, fue una forma de introducir para dentro de un rato, ¿no? Sí. Bueno, las palabras ahora, vamos a referir las palabras de Luis Alberto de Cuenca, un gran amigo de Sánchez Dragó, un amigo del alma, un amigo de, además, hicieron un viaje, creo que lo voy a citar ahora, un viaje a Eleusis, sí. El año 22, el año pasado. Entre las empresas, digamos, culturales que llevó adelante Sánchez Dragó estaban los encuentros eleusinos, claro, que eran pues una especie de congresito con un tema cada año. Y venía un poco pues de eso, de Eleusis y de los misterios de la antigüedad, ¿no? Y los temas eran pues el Grial, los templarios, eran así temas que están todos anticipados naturalmente en Gárgoris y Avidis. Pues yo creo que nos viene ya del todo muy a propósito entre lo que dices y lo que voy a citar yo de las palabras literales de Luis Alberto de Cuenca en el homenaje en el momento de la muerte de Sánchez Dragó. Yo tengo que decir que este texto de Luis Alberto de Cuenca me emocionó particularmente porque yo me sentí en una posición, en una circunstancia semejante a la que él describe, naturalmente sin tener amistad directa con Sánchez Dragó, y luego una curiosidad simpática, que aquí me parece que no cito, pero que lo cito, en fin, ahora al margen, y es que dije yo, anda, siempre hay el mundo esto, ¿no sabes? Que en el año 1975 publica Luis Alberto de Cuenca en la Editora Nacional Floresta Española de varia caballería. Y es con tal motivo que Sánchez Dragó lo lleva a su programa de encuentros con las letras que ya se iniciaba. Yo tengo ese libro, no sé si tú lo tienes. Sí, yo también. Vaya, pues creí yo que no, tenía yo ahora para... Sí, no. Bueno, dígase lo siguiente, Emilio tiene ese libro, yo también. Sí. No vayáis a creer que muchos más, que esto no es un libro de... Pues sí, a mí es que siempre me interesó esa, ya te conté el otro día cuando presentaba el libro de Ruiz Domènech,
que siempre me interesó la baja Edad Media, digamos, el amor cortés del siglo XII, las novelas de caballería, la materia de Bretaña, el tema del grial, y, en fin, los Por novelistas cierto, de aquella época. a propósito Cretián, de y ese eso, libro siempre me gustó. que recomendaste la última semana, Sí, La ambición del amor. sí, después, una vez terminemos la grabación del programa, ya te haré algún comentario porque me preguntó Marta el título y no lo recordaba yo. Sí, entonces, bueno, esto, disculpad, voy con las palabras de Luis Alberto de Cuenca en la muerte, con ocasión de la muerte del fallecimiento de Sánchez Dragó. Dice lo siguiente: tengo con el fallecimiento de Fernando Sánchez Dragó una sensación de orfandad difícil de superar sin lágrimas, al menos en estas horas de desolación absoluta que me invade ante la injusta muerte, desdicha fuerte para el Calderón de la vida sueño. Sus últimos años se han telegrafiado al exterior como especialmente felices. Quienes lo queríamos lo hemos sentido así, sin duda porque él, ubicado en la atalaya de la felicidad, ¿te fijas que nos persigue la felicidad? Sí, llevamos unos cuantos programas después ahí, de que, claro, el tema de la claro, felicidad. yo lo celebro muy de veras porque Desde tu referencia no soy de yo Russell, quien lo ¿verdad? dice, porque claro, a ver, era yo quien me quedé muy sorprendido, como que la felicidad es un concepto de 3 al cuarto. No, la cosa empezó si era un estado o era digamos, un dibujo de puntos. A ver, entonces, ubicado Sánchez Dragó en la atalaya de la felicidad en los últimos años, desde donde atisbaba el cosmos, así nos lo transmitía. El maestro Borges pidió perdón a su madre en un célebre soneto que conocerás, Por no haber sido ser feliz. por no haber conseguido ser feliz. El maestro Dragó no ha tenido que pedir perdón a nadie por no ser feliz, porque lo ha sido siempre. Aún más, si cabe, en sus años postreros. Y esa felicidad interior de Fernando nos contagiaba a todos, dice Luis Alberto de Cuenca. La última vez que lo vimos fue en el homenaje que se tributó a María Vargas Llosa en uno de los salones del Hotel Wellington. Irradiaba felicidad Fernando Sánchez Dragó. El acto terminó, pero Emma, su chica última, Alicia, la mujer de Luis Alberto de Cuenca, Fernando y yo continuamos charlando de lo divino y de lo humano hasta bien entrada la noche. El último viaje que hicimos fue en 2022, ni más ni menos que a Eleusis, en busca de algún signo que nos permitiera desvelar, aunque fuese tan solo parcialmente, el enigma del más allá. Mi amigo Dragó ya ha traspasado la frontera que separa la vida de la muerte y ahora ya nos puede decir si lo que nos contaron en Eleusis es falso o verdadero. Bueno, son palabras muy emotivas, ¿verdad?, de Luis Alberto de Cuenca. Y ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, naturalmente, ya comprenderéis que vamos a dar entrada a la recomendación de un libro, de tantos que se podrían recomendar. Perdón, que vino así un estornudo, debe de ser el aire acondicionado. En todo caso, va a recomendarnos Emilio Gárgoris y Avidis, una historia mágica de España, que es su subtítulo, por otra parte, y que en su momento fue Premio Nacional de Ensayo. Publicado en el año 1978. Adelante, Emilio, cuéntanos. Sí, obviamente, si hubiera que recomendar un único libro de Sánchez Dragó, el libro sería este. A falta de completar la ambiciosa biografía que tenía en marcha cuando murió, que ha publicado solo, bueno, de la que hay publicadas solo dos volúmenes. Se supone que es un proyecto de entre 4 y 5,
Pero bueno, a falta, digamos, de la culminación de esa obra, la clara referencia, el libro fundamental de Sánchez Dragó es Caro Xavides, que fue el libro realmente que lo puso en el mapa. Sin de ahí duda. que la presentación en el Ateneo tuviera aquellas personalidades, que fuera premio de ensayo aquel año, que fuera un éxito de ventas, lo cual es una cosa difícil de entender en España. Pero bueno, también es que los temas, ¿no? Y son atractivos. claro, los temas pero- son atractivos y la escritura es literaria. Es verdad que es un estilo que al que le guste, pues le guste y al que no, no, pero no deja de ser un estilo, claramente, reconocible. Pero bueno, un ensayo histórico de esta densidad y de esta amplitud es difícil imaginarse algo parecido hoy como éxito de ventas. Es interesante que puso realización, si puede volver a hacerlo, que lo sitúe junto, en paralelo Claro, con el un tuyo, poquito. No, así. porque, no, así, sí, porque la edición que nos ofreció ahí era la de Hiperión, Sí, la primera la edición. primera, que es la de Hiperión. Bueno, si Sí. Sí, Se- no sé. porque se ha publicado Perión, se ha publicado ahí Planeta. ahí lo Claro, tenemos. por ahí lo Arcos tenemos. Vergara. Esa es la quizá edición más conocida de las de ediciones, Hiperión, claro, con su estuche, que es sus la que tiene Marta. Ya te 3 dije. volúmenes que después se ampliaron a un cuarto, que es una especie de epílogo, pero no es la que traigo hoy. Yo traigo una edición del Círculo de Lectores. Resulta que la que tengo yo, bueno, la primera que compré, está muy hecha polvo, porque es una edición casi de bolsillo de Argos Vergara, y entonces pensé que, hombre, era más televisivo con su cajita y su encuadernación así un poquito aparente. Sí, 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 así es. Tiene así otra es. ventaja más. La otra ventaja es que tiene un prólogo de Torrente Ballester que no tienen la mayor parte de las ediciones. Un prólogo que sacó Torrente, o sea, que hizo Torrente para esta edición en el Círculo de Lectores. Por lo demás, el libro es el mismo, claro. Es decir, no es una edición ampliada ni nada. Es una edición que ya salió bastantes años después de disfrutar, cuando la obra ya es un éxito, ya es un clásico, ya es un referente y ha abierto además una cantidad de interesados o de seguidores en estos temas esotéricos, por decirlo así, alrededor de la historia y la geografía de España, que han dado, pues, en fin, tantos libros y tantos autores de interés como, ya lo dije alguna vez. Yo traje un día, ¿te acuerdas?, una especie de historia mágica de España, o viaje mágico por España, no me acuerdo cómo se llamaba, Sí, de esos sí. libros, que, bueno, es uno de esos epígonos de esto, como los libros de Atienza, los libros de Sierra, todos estos libros. Bueno, Javier Sierra, por Javier cierto, Sierra. estaba en el entierro. Sí, bueno, de Javier Sánchez Sierra Dragó. es una especie de discípulo en su temática exclusiva, una especie de discípulo clarísimo y joven de Sánchez Dragó. Bueno, en el prólogo, a ver, lo voy a adelantar el libro así, en el prólogo Torrente Ballester define Garbo y Xavides como una obra histórica. Es decir, no hay que olvidar que fue premio de ensayo, pero se discutió mucho porque, claro, es muy especulativa en muchos momentos, es muy audaz en las interpretaciones, en muchos otros, y no utiliza, digamos, un procedimiento racional causal de relaciones, de establecimiento de relaciones causa-efecto, sino más bien una especie de pensamiento analógico, de sugerencias, de correlaciones a veces arriesgadas, que es mucho más atractivo, claro, y mucho más literario, pero desde el punto de vista académico, sobre todo de la Academia de Historia, pues es más discutible, Sí, como es pero natural. él, de hecho, tiene una inspiración importante, troncal, en Menezes y Pelayo. Bueno, él declara sus, digamos, influencias mayores en este ámbito de la historia cultural, que sería esto, Claro. la historia mágica de España, es al fin y al cabo historia. Claro. Américo Castro, Sánchez Albornoz, Nietzsche y Jung. O sea, que son unas influencias bastante eclécticas, ¿no? Sí, la idea sí. del arquetipo, los arquetipos del inconsciente colectivo de Jung Claro, fue como papel muy importante claro, en los desarrollos y también en esa especie de asociaciones automáticas o inconscientes de una cosa con otra que no tienen racionalmente mucho que ver, pero que de alguna manera se conectan en lo escondido. Eso es muy junguiano y, por supuesto, el interés en escarbar en la pequeña historia y sobre todo en la historia legendaria, en los mitos, etcétera, pues es también muy Américo Castro, muy Sánchez Albornoz. Yo creo que en ese sentido es un libro todavía hoy muy interesante, a pesar de todo lo que se ha escrito después en esta misma línea. Tiene ese carácter del libro, iba a decir iniciático, pero bueno, tratándose de Sánchez Dragó es una palabra
un poquito difícil de usar en el sentido. En fin. Lo del inconsciente colectivo de España, de Iberia, Sí, sí. eso sí que es... De hecho, Garrullis y Avidis son figuras mitológicas. Claro, Avidis no, porque claro. en realidad es Avis, ¿no? Sí. Avidis es el genitivo, pero como dijo alguna vez, esto es un libro de ensayo poético y de literatura y no un libro filológico. Así que he puesto Garrullis y Avidis porque me sonaba mejor, pero yo ya sé que Avidis es un genitivo y no un nominativo. Tendría que ser Garrullis y Avis, ¿no? Pero bueno. Claro, es más, eso es muy de Sánchez Dragón. Claro. Eso, claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, pues los temas son eso, ¿eh? Él recorre un poco la geografía y la historia de España saltando de una cosa para otra, y lo mismo hablar de una iglesia templaria, que un enclave monástico aquí de San Benito, que una, en fin, referencia al Grial de la Catedral de Valencia, y eso permite, pues eso, ir rastreando de una manera no sistemática, sino más bien así analógica, ¿no? De pensamiento analógico, de pensamiento por sugerencias más que por relaciones causales, pues va trazando, más que una historia, un mapa de lugares legendarios y de misterios, si queremos, y también de hechos históricos entrelazados con todo eso, que resulta interesantísimo, no solo para el que está interesado en la historia de España, sino para el que está interesado en la historia no oficial, sea de España o sea de la humanidad, porque aquí puede aparecer la Atlántida, puede aparecer Tartesos, puede aparecer los templarios de Huesca, puede aparecer, en fin, prácticamente todo. Es un libro, como dice Torrente en el prólogo, de sus casi innumerables páginas. Hombre, no son innumerables, son bastantes, pero lo dice en un sentido que yo creo que es muy real, que son unas páginas un poco inabarcables. Antes te referías a Borges. Borges tiene un cuento que da nombre a un libro de cuentos, como pasa con el Aleph, que es el libro de arena, donde inventa un libro de infinitas páginas, donde cada vez que lo abres y lo cierras ya no puedes volver a encontrar la página, porque en el infinito es imposible volver a dar, ni por casualidad, con el punto que sea de ese continuo infinito de páginas de claro. Eso, sí. Me acuerdo que Borges dice en el libro, empezó a convertirse en una obsesión aquel libro de infinitas páginas, que claro, cada una de ellas era infinitamente fina, por tanto el total, como sabe cualquiera por el cálculo infinitesimal, la infinita cantidad de infinitesimos da una cantidad concreta, no ni infinito ni cero, sino un volumen. Bueno, pues cuando se obsesiona dice, pensé en quemarlo, pero claro, la idea de que provocara un incendio infinito que no se acabara nunca, porque siempre tendría páginas que consumir, me asustó, y al final me acuerdo cómo acaba, si lo entierra o lo abandona en un sitio con la esperanza de que no lo encuentre nadie, o no sé qué. Esas cosas, los objetos malditos, los libros malditos, que están en Lovecraft y también están en Borges. Bueno, pues este es un libro en ese sentido un poquito así. No es que no vayas a encontrar la misma página nunca. Una vez que la abres y la vuelves a cerrar, la puedes. De hecho, esta edición tiene la famosa cinta esa para señalar. Pero sí que es verdad que en cierto sentido son páginas infinitas, porque como remiten unas a otras constantemente, uno puede saltar, como la Rabiada de Cortázar, de una cosa a la otra, precisamente por ese sentido analógico de la sugerencia y del enigma, al fin y al cabo. Bueno, y no en la convención al uso, pero por consecuencia de todo lo que dices, en realidad es también un libro de viajes. Claro, ya decía que era geografía, claro, más que un libro de historia, yo diría que es un libro de geografía fantástica de España, de la península, de la geografía fantástica de la península, donde se entrelaza todo, la historia de verdad, las explicaciones no, diríamos, canónicas de los hechos históricos y directamente las leyendas y los mitos. Ahí está todo, Gerión, los Huesos, no sé qué, todas las Hespérides. Sí, bueno, en el caso de Santiago, Pristiliano. Pristiliano, por supuesto. Sí, ya sabes que él era un poco heterodoxo, por no decir bastante. Por ejemplo, él consideraba a Jesucristo no una figura histórica, sino un arquetipo junguiano que había tomado la forma de mito y que luego se había institucionalizado por la Iglesia, pues por Pablo y el invento de la institución de la Iglesia cristiana, que es una cosa bastante polémica y que lo hizo discutir en varios encuentros eleusinos, discutía esto con filólogos bíblicos y semíticos. Y bueno, lo cual no le impidió ser enterrado en sagrado, como era su propio interés. Es decir, que esto tiene su curiosidad. Hombre, él reconocía lo estético del catolicismo, decir, y también el enigma, porque al fin y al cabo el catolicismo tiene en el centro ese concepto teológico que son los misterios.
Claro, claro. Los misterios, por ejemplo, el libro de Scheven o el libro de Schwab, Misterios del cristianismo, es el centro. Hay un núcleo incomprensible, un núcleo sobrerracional, diríamos, que nunca que es se característico, agotará. claro, Y eso, claro, claro, una persona claro. interesada en todo esto, pues Claro. le tiene también que resultar Claro. fascinante, aunque los aspectos históricos del enraizamiento de todas estas historias y todos esos conceptos y toda esa historia institucional, que es la historia de la Iglesia, pues no le convenzan. Claro, por lo menos que formen parte de una dialéctica. Claro, él no dice que Cristo Claro, no sea real, claro, dice claro. que es realmente un mito. Claro. Bueno, en cualquier caso, Hombre, un libro muy recomendable, igual hoy que cuando salió ahí hace, ¿qué, hace Sí, 40 sí. años ya. Que salió. pues fue en el año 70, 78, 88, 98, y le dieron 8 el premio de ediciones. ensayo en el 79. Claro, pues 25, de 40 No, y pico años. 45 años, grosso modo, ¿no? Bueno, pues esta edición, ¿qué le falta? Bueno, lo que le falta a todas las ediciones, que yo sepa, que se han hecho de Garro y Savides, que es imágenes. Es decir, hoy en día este libro estaría lleno de fotos. Si uno coge la España templaria o, en fin, cualquier libro de estos de Sierra, de Atienza, etcétera, están llenos de fotos, tienen una cantidad enorme de documentación gráfica. Sin embargo, que yo sepa, no se ha hecho nunca una edición. Fíjate que de Sierra se han hecho varias ediciones de novelas suyas con añadido gráfico, de novelas, para cuanto más un libro de ensayo como este. ¿Cómo es posible que no se le haya ocurrido a nadie hacer una edición con fotografías? Bueno, y no con... lo divulgas mucho porque a lo mejor lo pensamos A lo mejor nosotros. lo pensamos nosotros. Pero por lo demás es un libro, eso sí, es un libro muy grande, o sea, muy denso, pero que, pues en fin, muy fácil de leer, yo creo. Y un libro tan recomendable hoy como sí, ayer. Y yo creo que es una obra, además lo deseo en el terreno personal, pero por cuanto bien he dicho, yo creo que será una obra perenne, es decir, Sí, perenne, hoy en día ya es un clásico. perenne, es decir, del todo. Ya no lo discuten. Eso sí, sigue siendo igual de polémico porque, por un lado, hay una voluntad polémica en Sánchez Dragó, es decir, escribir una historia alternativa a la historia oficial, académica, de una serie de cosas. Y por otro lado, hay unos temas que serán siempre polémicos porque no creo que se resuelva nunca. Bueno, y además el misterio la que edad, hay detrás, la edad leyendas a y la mitos. que él escribió eso, Sí. que esto es muy importante. Él lo escribió cuando estaba fuera de España. Cuando Tenía estaba, no sé si en prácticamente Kenia o- 40 años, Sí. Había números dedicado, redondos. creo que 2 ¿no? años o 3 años. Entonces, a la claro, ese documentación. espíritu polémico, en fin, Por otra estaba parte, es un libro incentivado. muy documentado. Sí, claro. Bueno, pues ya está claro. De parte de Sánchez Dragó, y desde luego Nuestra. nosotros cumplidamente, Gárgoris y Avidis de Fernando Sánchez Dragó. Un título clásico, el título clásico del espíritu inconsciente de la antigua Iberia y de España, por descontado, y desde luego desde la consideración de un genio, Fernando Sánchez Dragó. Y hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Hace un momento explicaba yo que citaba las palabras de Luis Alberto de Cuenca y decía que a mí me había emocionado especialmente. Yo, si esto se toma de una manera que es como hay que tomarlo, como un homenaje personal, tengo que decir, bueno, primero que Sánchez Dragó, por su referencia también familiar y todo esto, fue lector de ABC desde que, todos los días, desde que empezó a leer, a los 3 años o 4, porque llegaba a su casa el periódico, y hasta última hora. Sí, porque su padre era un hombre de derechas, pero fue fusilado por los franquistas. En efecto. Por una historia un poco rocambolesca. Sí. Que puedes comentar, si quieres. Sí, no, bueno, por supuesto. Es que además, lo mejor es leerse este libro, Galgo Corredor. Uy, que no lo encuentro yo bien aquí. Galgo Corredor, de Fernando Sánchez Dragó. Esto es un libro memorístico, precisamente de lo último
que escribió al caso. Estaba enfrascado precisamente en esa ambición. Si este, fíjate, es un tomo de lo que van a ser 5, imagínate el tamaño total, la ambición de esa biografía, autobiografía. Así es. El que quiera acercarse a Sánchez Dragó en el terreno personal, autobiográfico y demás, que empiece por aquí. Hay alguna referencia previa, pero que empiece por aquí. Aquí se verá cómo él se refiere a lo del padre de una manera, en fin, con una explicación nada, ¿cómo diría? Nada resentida. Es todo un ejemplo. No sé qué edad tenía él. Muy poca. Debía ser pequeño, ¿no? Sí, porque vamos a ver, es que él nació en el 36. Ahí lo tenemos, esta que nos gusta, ¿verdad? Además está mirando con cierta ironía a su propio título, sí, bueno, Galgo Corredor. Él no lo sabe, esa es la ironía. Exactamente. Son estos juegos de imágenes que hacemos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues yo tengo que decir que, bueno, por otra parte, lector impenitente de Guillermo Brown desde muy... del proscrito. Esos son los puntos de contacto precisamente con Luis Alberto de Cuenca, la valoración, y con Sabater, que escribió Criaturas del Aire, y estos libros que tienen... Y la infancia recuperada. Y la infancia recuperada, esos libros que tienen fascinación por la infancia y las lecturas infantiles. Claro. En el caso de Alberto de Cuenca, incluso por los tebeos y por supuesto siempre en esa generación. Por Tintín de una manera particular, ¿no? Y Guillermo Brown. Y Guillermo Brown, un ejemplar de Guillermo Brown, creo que se lo incluyeron, seguramente por su voluntad, en el propio féretro. Sí. Un ejemplar de Guillermo Brown. Bueno, fetichismos de este orden al caso, digo al margen, es lo cierto que yo me enteré de la muerte, del fallecimiento de Sánchez Dragó, a través de mi hija Irene, que a las 11:59 del día 10, o sea, en puridad, las 12 del mediodía, de ese lunes, 10 de abril, pues me envió un mensaje, un WhatsApp, como anticipo, diciéndome que mira, que lo siento por él, y dice, y lo siento por ti porque sé que te vas a llevar un gran disgusto. Sí. Y yo a poco escribí unas palabras que, como acabo de citar, de Luis Alberto de Cuenca, que dice, es que me siento en una situación de orfandad y lo de las lágrimas y todo esto. Bueno, yo a poco escribí lo siguiente, y vaya en su memoria, vaya en tu memoria, Fernando. Ya estás en la nube de Dios, habitando las estrellas del infinito. Ya estás en el misterio troncal de la inteligencia suprema y en el secreto abisal de lo insondable. Y puedo escuchar fácilmente la cadencia de tu voz describiendo la filigrana dialéctica del magisterio y la verdad. En una conversación luminosa, sin par, viva y fecunda, ingeniosa y brillante, la tuya. ¿A dónde van las ideas? ¿A dónde los saberes? ¿Y a dónde la deslumbrante capacidad de la inteligencia en acción? ¿A dónde el acopio crucial y denso de la memoria? Te seguiré leyendo, Fernando, te seguiré escuchando y gozando de tus gestos afirmativos, de tus concluyentes palabras de la conversación, también en la interrogación cortés de tu sonrisa. Fernando Sánchez Dragó, admiración y gratitud y larga simpatía, ahora y siempre. Esto escribí a poco que me dio noticia Irene. Sí, ¿no? Un ubisunt muy clásico. Sí. ¿Dónde queda la memoria que tuvimos? ¿A dónde sí, va? Sí, cierto. Bueno, hay teorías sobre eso, que se diluyen así holográficamente en el cosmos y quedan por ahí. O que el alma es inmortal y se lleva esa memoria a otro mundo. Que no deja de ser casi lo mismo. Bueno, con matices, ¿no? Sí, yo diría que lo primero es más budista y lo segundo más cristiano. Sí. A mí me complace más lo segundo y a Fernández Sánchez Dragó a lo mejor lo primero. Pues que no tiene lo sé. Bueno,
no te quiero yo hacer lecturas, Fernando, que Pero mira, los misterios eleusinos eran una experiencia con un fundamento ontogénico, ¿no? O sea, de consumo de tóxicos enteógenos, de estos que te abren la conciencia y te ponen en trance y tal igual, que buscaba la convicción de que hay vida después de la muerte y de que hay una continuidad. Respondía, digamos, al anhelo de inmortalidad que todos tenemos y que en los griegos se vehiculaba a través de estas religiones mistéricas, que eran privadas frente a la religión pública, que era política, básicamente. sí, yo estoy convencido, yo en lo personal, sin hacer ahora un discurso al caso, que sí, pero Fernando Sánchez Dragó estoy seguro que también. Yo creo que es muy difícil. Una de las cosas que lo unía a Escotado, y yo creo que en cierto modo también a Aute y a Racionero, era el interés de psiconautas, por decirlo así, con un terminajo, Sí, claro. El interés de la investigación en los estados alterados de conciencia mediante el consumo controlado de drogas. Sí, bueno, pero digo la consecuencia de la ultravida, ¿no? Claro, ¿a qué te abre eso? ¿A una dimensión inmanente de la realidad? Es decir, a algo que no vemos pero que está ahí todo el tiempo, ¿o te abre a otra cosa a la que vas a acceder después de la muerte? Esa es la duda de esas experiencias, ¿no sabes? La experiencia última, las experiencias de salir del cuerpo, las experiencias del límite de la muerte de los que están clínicamente muertos y vuelven, los que ven la luz, todas estas cosas. Esa es la cuestión fundamental. Bueno, ya que dices lo de ver la luz, no hace tanto, y yo creo que sirve para redondear esto un poco, no hace tanto, digo, a lo mejor unos meses, ¿no? A propósito de una entrevista, Fernando Sánchez Dragó dijo, le preguntaban, pues eso, la muerte, ¿cómo? Y dijo, yo estoy seguro, es un coloquialismo naturalmente, ¿no? Pero dice, yo estoy seguro que cuando me muera veré la luz y al final de ese túnel me estará esperando un ángel que me indicará el camino por el que seguir. Estas son palabras de él, Sí. recientes. Ya decir que era un heterodoxo, Sí. pero no un ateo. Sí, no, claro, por supuesto. Es que vamos a ver, yo no quiero entrar ahora en lo de las categorías ateos, pero es que a mí siempre me costó un enorme trabajo. Ya sé que hay ateos ilustres, ¿eh? Bueno, Nietzsche, por ejemplo, una de las Sí. influencias Sí, de Sabater y de él. hay ateos ilustres. Sí, bueno, pero se puede tener influencia de Nietzsche. Lo que pasa es que Nietzsche creía en una cierta inmortalidad diferente, digamos, de la tradicional. No en la inmortalidad individual y del alma Porque era alemán, recompensada por Dios, entonces, claro. sino en la inmortalidad, al fin y al cabo, del eterno retorno, que es otra inmortalidad. Mira, en todo caso, tengo que decirte que el tiempo se nos está complicando un poco. Y queríamos Ya hablar de la sabes. vida de Sabater, y de Jesús, de Dragó. Sí, claro, vamos a ver. Yo tengo aquí, es que tengo demasiado, Vamos un poquito. quería de la vida. decir demasiadas cosas de... Ha recopilado más opiniones. Vamos a ver, yo creo que la chica última, Emma Nogueiro, que le acompañó, Sí. a mí me parece que, por ser la última, reciente, una chica muy joven y que todo apunta a que uno y otro estaban muy enamorados, ¿no? Bueno, a él siempre le gustaron más jóvenes. Lo que pasa es que eso Sí, se fue haciendo más y más evidente a medida que se hacía mayor. Sí. Bueno, yo eso puedo entenderlo sin mucha dificultad. Bueno, tú a mí me conoces imagino, algo sí. y, en fin, ¿Qué que dice no entonces es la una... Emma esta? No, que a Emma Nogueira, Emma Nogueiro, la chica que le acompañó en estos últimos años, su novia, le pidieron del periódico La Razón que escribiera unas palabras con ocasión de... Le escribió una carta, digamos, al uso, ¿no? Y explica algunas cosas que me parece que tienen interés testimonial para ver sus últimos tiempos, sus últimos años, y desde luego el perfil de esta chica que hoy tiene 30 años. Escribió Emma Nogueiro, a partir del momento del fallecimiento de Sánchez Dragó, lo siguiente en La Razón.
Conocí a Fernando siendo una joven de 24 años y lo vi morir a mis 30. Lo debí morir es literal porque estaba con él, con la mano a su lado. Él murió, no lo hemos dicho, de un ataque al corazón. Sí, sí, cierto. Repentinamente y... Sí. Dice, conocí a Fernando, repito, siendo una joven de 24 años, dice Emma Nogueiro, y lo vi morir a mis 30, siendo ya una mujer. Él me hizo ser mujer, además de otras muchas cosas. Cuando Fernando y yo, continúa Emma Nogueiro, nos abrazábamos en la cama, algunas veces para dormir, otras después de una batalla de amor, él me preguntaba, ¿y después de mí? Yo le respondía, después de ti no habrá después, amor mío. Por eso, Fer, amor, yo, más allá donde estés, has de saber que no habrá después. Lo primero que descubrí de ti, dice, fue que eras, además de un tipo muy simpático, una persona más chula que el Capitán Trueno, un guapo y un escritor de culto y de cabecera con una de las plumas y las mentes más privilegiadas del país, un hombre bueno, extraordinariamente bueno. La bondad te brotaba en desorden, como crecen las amapolas en el campo, y por eso todos te queríamos. Bueno, yo además de quererte, te amaba. Perdón, te amo, hoy y siempre. Yo creo que esto ya confiere múltiple acopio de envidias para con el reconocimiento de una persona así, porque claro, que una joven de 30 años, periodista, inteligente, por cierto, vaya en tu homenaje también, Fernando. Oí yo circunstancialmente, hacía tiempo, como en una entrevista que le hacen, le preguntan por esta chica, Emma Nogueiro, su novia, y dice él, no, me vino a entrevistar circunstancialmente y además es que no le caía nada bien, venía con mucho prejuicio y se acercó y a poco que hablamos encontramos puntos de simpatía y yo me fijé enseguida que era lista, inteligente y que además estaba muy buena. Tú lo dirías con más gracia, Fernando, pero yo reconozco la jerga. Bien, las anteriores mujeres de Sánchez Dragó lo fueron Elvira Salama, con la que se casó en el año 58. Demasiado joven, decía él. Sí, claro. Y además, en aquellas circunstancias, ella era militante también. Sí. Estaba en aquello, el Partido Comunista. La quisieron proteger a ella, precisamente desde el Partido Comunista, por entonces. Y tengo que decir que fue, lo dijo él mismo, la persona con la que se llevó peor. Dije, nunca me trató bien. Bueno. Claro, no es por casualidad, sí, que tenga que ver con todo esto, trasfondo ideológico, con los 22 años que tenía, claro. En fin, con todo esto, ¿verdad? Porque uno no se puede casar a los 22 años y además exigirle, en fin, no. Las demás fueron Caterina Barilli, profesora italiana, con la que también se casó. Tuvieron una hija, Ayanta Barilli, periodista y escritora, finalista del Premio Planeta 2018 y con la que él tuvo hasta ahora, hasta el final, una complicidad de relación muy buena. Hacían juntos libros con Wasabi. Así es, así es. La primera, digamos, edición. También en Libros con Wasabi participaba Ana Grau. Sí, eran todas mujeres. Sí, otra de las mujeres de su vida. De su vida, a la que hoy no podemos referirnos, ya es pena, porque el libro, es que tenemos aquí un libro, por lo menos lo voy a mostrar a la cámara. Habría que hablar un poquito de la eternidad, ya que Shangri-La, de la muerte, ¿no? El elixir de la eterna juventud. Este libro me lo regaló a mí una chica, bueno, me lo regaló Marta, hay que decir, supongo que por lo del elixir de la eterna juventud. Claro, porque va a ser. Es decir, en este libro
al que yo cuando me regalan libros, personas, en fin, que tienen para mí un significado, una significación importante, les anoto yo, ¿no?, la memoria de ese libro. Y a modo de media broma, entre broma y veras, yo en este libro escribí al final: ya sé que Marta me ama, digo, me ama. Está claro, ¿no? Seguro, seguro para siempre. Bueno, por cierto, Marta, en fin, no vuelvo a hablar de ti en mucho tiempo, porque, pero este libro es muy significativo porque tú además tienes querencia para... ¿no? Sí, bueno, Sánchez Dragó y yo tenemos en común varias cosas, algunas que no quiero decir, y otras, la afición a los suplementos nutricionales. No llego a los extremos del que tomaba 86 pastillas diarias, creo, o algo así, pero sí que, en fin, me gusta la idea de los suplementos nutricionales y de salud, ¿no? Él tenía como la joya de la corona de las 68 pastillas esas, o las 66, no sé cuántas son, el reishi, que es un hongo japonés que se llama, pues, el hongo de la inmortalidad, por lo visto, y se toma así en polvo, disuelto y tal y cual, y él era lo que consideraba lo más importante de todas las cosas que tomaba. Tomaba coenzima Q10, tomaba resveratrol, bueno, 50.000 suplementos, no sé si para ser inmortal o para llegar bien a lo que los demás pensamos que es inevitable, y de hecho llegó muy bien. ¿Podría haber llegado más tarde? Pues sí, pero mira, llegó muy bien. Sí, cierto. De ese libro cualquier día podríamos hablar en particular, claro, ese libro porque merece muchísimo la pena. De los suplementos y de las merece mucho la pena. Asociadas. E interviene además, ya sabes, literariamente, Anna Grau, sí, hablando de las experiencias personales de su relación con él, que es magnífico. Es pena que no lo podamos citar ahora. Bueno, ahora vamos a tener que entrar, porque ya me están urgiendo, en la poesía, pero yo no quería dejar pasar este programa sin señalar, porque, en fin, para que se vea que no eludo esto. Lo que pasa es que no podemos pararnos con detenimiento. Hay algo que se le reprocha de una manera excesiva, a mis ojos, en todo caso, de una manera furibunda, inquisitorial. Furibunda, sí. E inquisitorial. Va de suyo. Claro, los años de Tokio, la experiencia del sexo en Oriente, con su teatralidad de los ritos amorosos, la sumisión de la mujer característica de aquella cultura oriental, la idealización de la belleza adolescente, naturalmente, y por extensión las lolitas quinceañeras que iban a reprochársele muchos años después a Fernando Sánchez Dragó. Pero claro, Fernando Sánchez Dragó, ¿cómo era? En vez de explicarlo de una manera, pero hombre, ¿no te das cuenta que esto que tiene que ver, podría explicarlo él de un modo consecuente en el ámbito en el que la experiencia se produjo? Porque sería muy de reconocer en su contexto, a salvo intenciones naturalmente malévolamente aviesas, que yo creo que las hay, vamos, manifiestamente. Pero en vez de reaccionar con esto, reaccionó con la altanería característica de... Con la chulería del Capitán Trueno. Exactamente, exactamente. Y hay que decir que con valentía también, pero claro, todo esto al final le perjudicó más de la cuenta, porque la jauría acechante no buscaba negar la evidencia de cómo se practica el sexo en Asia. No, no era eso. Lo que buscaba era la pieza de caza de Sánchez Dragó. Esto está claro. No había ningún objetivo en criticarlo realmente, sino que solo se buscaba señalarlo ante esa experiencia del todo circunstancial y episódica, para la que se podrían fácilmente encontrar explicaciones cumplidas más allá del señalamiento ad hominem. Mira, hay una frase de Laín Entralgo, que yo creo que puede resultar a propósito para abordar esto a modo de conclusión. Con intención ensayística, Laín Entralgo, un intelectual notable, de un pensamiento muy elaborado, en una ocasión dejó escrita una frase muy a propósito, que es posible que conozcas, y de la que hablamos creo que alguna vez además. Puede aplicarse perfectamente a este supuesto de Sánchez Dragó y a tantos otros. Escribió Laín Entralgo: quien juzga a una persona intencionalmente la mata,
porque la reduce a ser lo que en relación con la materia juzgada está siendo. En cambio, quien la comprende la tiene ante sí con toda la complejidad y con todos los matices de su vida. Claro, naturalmente, intencionalmente la mata, claro, es lo que se Porque busca. no se trata de juzgar, se trata de condenar. En efecto, en efecto. Pues yo pensé que te ibas a referir a la evolución política de Dragó. Cuando hablaste de una de las cosas que se le reprochan y tal, él empieza como un comunista, aunque bueno, más bien como un comunista sociológico que como un comunista devoto o ideológico, y acaba en la derecha de Vox, y eso se le ha reprochado mucho también. Es uno de los motivos del odio que suscita en determinada parte de España, vamos, de la política española más bien. Cierto. Bueno, yo lo que siento es, No tener más tiempo. para todo, claro, Fernando, que va en tu memoria, siento para todos los espectadores no poder pormenorizar esto algo más. Es más, no descarto que el próximo día, pues, en fin, no sé si el siguiente o el próximo más, Añadir, en fin, un poco con el pretexto del hombre, claro, del libro de su vida hemos hablado muy poco. Claro, justamente. Tiene una claro, vida que justamente. no solo es interesante por su obra literaria, sino que es la materia de la mayor parte de su obra literaria. Así es, así es. Bueno, vamos a ver. Ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, pero a galope tendido. Poesía eres tú. Bien, vamos a ver. Dejó recado Fernando Sánchez Dragó de las 3 composiciones poéticas que deseaba le acompañasen en lectura el día de su entierro. Y estas fueron, estas que vamos a leer ahora seguidamente. Se trata de Elegía a Ramón Sige de Miguel Hernández, El viaje definitivo de Juan Ramón Jiménez y el If de Kipling. Y a todo lo anterior agregaremos como cierre un poema de Luis Alberto de Cuenca, amigo personal, como dije ya, de muy honda amistad con Fernando Sánchez Dragó, que lleva por título el poema Volveremos a vernos. Se ocupará de la elegía Ramón Sige, ya veremos, tú la administrarás si completa o parcial, de Miguel Hernández en lectura de Emilio Saldaña. Continuaré yo con el viaje definitivo de Juan Ramón Jiménez, volverá Emilio con el If de Kipling y lo cerraré yo con Volveremos a vernos. Así que adelante, Emilio. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sige, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por dolor me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida, lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de las flores, pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tus sangres se irán a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero.
de Juan Ramón Jiménez, El viaje definitivo. Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año, y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico, y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol, verde sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. Si guardas en tu puesto la cabeza tranquila, cuando todo a tu lado es cabeza perdida, si en ti mismo tienes fe que te niegan y nunca desprecias las dudas que ellos tengan, si esperas en tu puesto sin fatiga en la espera, si engañado no engañas, si no buscas más odio que el odio que te tengan, si eres bueno y no finges ser mejor de lo que eres, y al hablar no exageras lo que sabes y quieres, si sueñas y los sueños no te hacen su esclavo, si piensas y rechazas lo que piensan en vano, si tropiezas con el triunfo, si a la cumbre llega tu derrota, y a estos dos impostores los tratas de igual forma, si logras que se sepa la verdad que has hablado, a pesar del sofisma del orbe encanallado, si vuelves al comienzo del trabajo perdido, aunque esta obra dure toda tu vida. Si arriesgas al momento y lleno de alegría tus ganancias de siempre a la suerte de un día, y pierdes y te lanzas de nuevo a la pelea sin decir nada a nadie de lo que es y lo que era, si logras que nervios y corazón te asistan, aún después de su fuga de tu cuerpo en fatiga, y se agarren contigo cuando no quede nada, porque tú lo deseas y lo quieres y mandas, si hablas con el pueblo y guardas tu virtud, si marchas junto a reyes a tu paso y tu luz, si nadie que te hiera llega a hacerte una herida, si todos te reclaman y ninguno te precisa, si llenas un minuto envidiable y certero de 60 segundos que te lleven al cielo, toda esta tierra será dominio tuyo, y aún mucho más serás hombre, hijo mío. El If de Kipling, yo creo que es imposible que no emocione hondamente a cualquier persona bien nacida. Y cerraremos con Luis Alberto de Cuenca, su poema Volveremos a vernos. Dice así: volveremos a vernos donde siempre es de día, y los feos son guapos y eternamente jóvenes, donde los poderosos no abusan de los débiles y cuelgan de los árboles juguetes y tebeos. En ese hogar de luz que no hiere los ojos, volveremos tú y yo a decirnos bobadas, cogidos de la mano, viendo morir las olas, sin agobios ni prisas, donde el sol no se pone. Y viviré en tus labios el amor que la tierra sintiera por el cielo cuando el mundo era un niño, y el tiempo dejará de salmodiar su lúgubre canción de despedida mientras nos abrazamos. Honor y gloria, memoria viva y gratitud para Fernando Sánchez Dragó, para su obra, para su vida. Un grande lúcido y heroico, valiente y provocador, dueño de una cultura inmensa al gusto renacentista, perseguido a ratos por una sociedad amordazada, anestesiada, triste y encima inquisidora. Un contento, vamos. Fernando, donde estés, un abrazo, un beso. Y hasta aquí nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, de lo leído ya vemos que entre el Shangri-La que tenemos pendiente y la elegía Ramón Sige, claro, habría que explicar, no será ahora, por eso digo que nos queda, la relación entre Miguel Hernández y Ramón Sige, que por eso escribe esa elegía, naturalmente, con ocasión de esa muerte, porque si no puede parecer otra cosa, y como las cosas suelen parecer otra cosa y después son lo que son, pues en fin,
otro día tenemos que retomar esto, tenemos que retomar esta costumbre, Emilio, de hablarnos entre nosotros. Sí, de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando, sí, y por ahí le entraremos. Bueno, finaliza aquí también, naturalmente, Crisol de Cultura en este sábado 22 de abril de 2023. La próxima semana no voy a adelantar el invitado porque tengo alguna duda respecto a si será uno u otro, según circunstancias que tú más o menos podrás entender, porque estoy pendiente de una, pero si no, bueno, y si no, le entraríamos nosotros a esta parte de, ya veremos. En todo caso, señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud entera y toda como de costumbre por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra consideración crítica también, por vuestra simpatía. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche, hora española, con repetición el domingo sobre las 7:30 de la tarde. Por lo demás, ya sabéis que todos nuestros programas anteriores están a disposición en YouTube a través de Internet y ahí podréis encontrar, podréis consultar, podréis escuchar y participar de los más variados asuntos relacionados con la cultura. Nos vemos en Crisol de Cultura el próximo sábado a las 9:30 de la noche, hora española. Será un placer. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. While other folks been working by the light of day.